Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es innegable que los derechos de las mujeres han evolucionado en los últimos años. El movimiento Me Too ha llevado a denunciar abusos sexuales en profesiones las que eran moneda corriente, por no mencionar al periodismo o al cine. Pero todo eso es fruto del combate de mujeres que lucharon por unos derechos inexistentes hace 200 años. Precisamente nuestro invitado de hoy, el cineasta peruano Augusto Tamayo, ha dedicado su película La herencia de Flora a la pionera del feminismo, la franco-peruana Flora Tristán. Bastarda, a tu padre le dio asco casarse con tu mamá. ¡Cállate! Muerta de hambre. Voy a casa de mi abuela paterna, a conocer a mi familia. Ellos viven en Arequipa. Salud por eso. Mi madre ya estaba muy anciana cuando falleció. Dejó escrito que mi sobrina Flora, la hija ilegítima de mi hermano, recibiera 600.000 francos. Pero como usted sabe, eso es imposible. Estoy pidiendo lo que es mío. Nada es tuyo. Soy hija legítima de Mariano Tristán, caballero peruano. Si las mujeres somos las víctimas de la sociedad. Muy buenas tardes, Augusto. Augusto Tamayo, bienvenido a Gracias, Radio Francia encantado de estar Internacional. aquí. Flora Tristán, además de defensora de los derechos de la mujer, fue la primera en hablar de socialismo, ¿no? y de la lucha por mejorar las condiciones de los obreros de aquella época, hace 200 años. ¿Qué figura, qué representa para Perú una figura como Flora Tristán? Bueno, es una figura de la cultura peruana, de la cultura francesa también, importante, por varias razones. Entre ellas, fundamentalmente, el ser esta mujer que es la primera y es la segunda en el mundo en usar el término feminismo, porque creo que el primero que lo usa es, no sé si Fourier o Saint-Simon, pero el término feminismo usado por una mujer, que es bastante significativo, es ella. Y en el Perú es además importante porque ella, bueno, siendo hija de un peruano riquísimo que viene a España a buscar un cargo y no se lo niegan, conoce a esta francesa, tienen esta hija que parecía que sí había habido un matrimonio y después resulta que es ilegítima, pero ella regresa al Perú, o mejor dicho, va por primera vez, no regresa, a buscar una herencia que ella considera al que tiene derecho, porque ella queda en una pobreza horrible, se casa por la mamá la casa y el marido es un hombre que la maltrata, después trata de matarla y va al Perú. Va al Perú a encontrarse con su familia, que la recibe, la considera pariente pero ilegítima. Y el tío, que ahora está a cargo de la familia, que todavía tiene este concepto del mayorazgo, le dice, el dinero de la familia no se reparte. El dinero se mantiene unido para que nos sirva para todos y no hay herencia para ti, te voy a dar una pensión. Ella se frustra terriblemente porque ella esperaba que le dieran un dinero con lo cual hubiera vivido estupendamente, pero aparte de esa frustración, observa con una inteligencia natural que sé que tenía la realidad del Perú. Entonces observa con una mirada crítica, ve un Perú en un estado terrible, posterior a la independencia, de caos, de problemas, y lo traslada a un libro. Cuando viene un libro que en principio fue odiado en el Perú porque habla bastante mal, pero con razón. Y publica ese libro que se llama Peregrinaciones de una paria, en que retrata todo su viaje y retrata el Perú, con lo que ella considera son, pues, no sé si la palabra es demasiado, las taras, los defectos, las diferencias, las marginaciones, no solo de las mujeres, sino de las clases. En la película vemos claramente que está muy asustada por los esclavos que encuentra en su familia cuando ya se ha abolido, ¿no?, la esclavitud en Perú. Sí, y hay una referencia que, por ejemplo, Francia ha abolido la esclavitud, pero la permiten las colonias. Y en el Perú se ha abolido la esclavitud con la independencia en 1821, pero se ha mantenido por 2 generaciones, que eran los... Entonces, claro, ella percibe, que en Francia no había percibido, que existe, que se mantiene, y además percibe esta sociedad que para Europa todavía seguramente no era una realidad, de mixtura de razas, de clases, de estados socioeconómicos, en una convivencia complicada. Entonces todo eso le termina por construir un propósito. Ella va a regresar a Francia, siendo una mujer que no se educó, sino autodidacta, a luchar primero por los derechos de la mujer, que ella siente que ha sufrido su ausencia porque la han maltratado, le han quitado los hijos. Entonces ella dice que la mujer es el proletario del proletariado.
Entonces ella decide que va a formar un movimiento feminista, no se llamará así, pero trata de organizar grupos de mujeres, de educarlas, pero al mismo tiempo se da cuenta que el otro grupo marginado es el obrero. Y entonces es la creadora de la primera unión obrera organizada. Entonces tiene estas dos luchas, misiones que se autoimpone: defender, no existían, crear los derechos de la mujer y crear los derechos del obrero dentro de este socialismo que llamaron después utópico, ¿no? Idealista, humanista. Hace 20 años, Augusto, recibíamos en este programa a Mario Vargas Llosa, quien acababa de publicar su novela El paraíso en la otra esquina, dedicada a Gauguin, el pintor, pero también a Flora Tristán. Allí conocí yo la historia de Flora Tristán. ¿Era necesario rodar una gran película sobre este personaje franco-peruano, Flora Tristán? Yo siempre lo pensé. Espero que la película, no sé si es una gran película, pero que sea una película digna, que presente al personaje. Y estudiando, obviamente la estudié muchísimo a Flora, obviamente extendí mi interés por Gauguin, que es su nieto, y hijo de Aline, que aparece en la película. Y descubrí que hay un paralelo muy interesante entre Gauguin y Flora. Los dos son unos obsesos de la libertad. Los dos hablan de la libertad enormemente. Claro, una busca esa libertad en los derechos, y Gauguin busca la libertad en irse a un paraíso natural lejos del orden de los hombres. Pero los dos hablan permanentemente de este anhelo, y yo he colocado un pequeño discurso de Flora ante unos obreros, que uno de los objetivos es, y literalmente dice, la libertad de todos los seres humanos. Entonces hay esta correspondencia bonita entre la abuela y el nieto, aunque con signo distinto, aparece como trasladado en la sangre de abuela a nieto. Está el germen ahí. El germen de la lucha por la libertad. Augusto, en el 85 vas a trabajar como editor en el largometraje La ciudad y los perros, sobre la novela de Vargas Llosa. Me decías que conociste bien a Mario Vargas Llosa. Muchísimo. Mi padre fue una figura cultural importante del siglo XX peruano. Fue profesor, llegó a ser ministro de Educación, director de la Academia de la Lengua, rector de San Marcos. Fue un hombre de las letras, es el medio en el que yo crecí. Y Mario Vargas era sobrino segundo o tercero de mi padre. Entonces los papás le dicen, mira, este chico tiene interés por la literatura. Mi papá ya era un hombre de la universidad, entonces espero que venga. Lo acogió y lo convirtió en su asistente de cátedra. Y yo, recién nacido, no lo vi porque estaba en la cuna, pero él iba a la casa a tipear un libro de mi padre. Y después, claro, ha ido infinidad de veces a comer con otros escritores. Entonces lo hemos conocido mucho a Mario. Es muy amigo de mi cuñado, que también es escritor. Y una vez que presenté acá, me estoy acordando, presenté una película que se llamó Una sombra al frente, basado en una novela de mi padre sobre mi abuelo. Asistió Mario, estuvo en la presentación, porque vine al anterior Festival de Cine Peruano. Es una figura muy polémica, yo sé, enormemente talentosa, valiosísima, pero muy cercana a la familia y a mí también. Más con mi padre y mi cuñado que conmigo, pero lo conozco muchísimo. Tu padre estaría orgullosísimo si supiese que ha tenido el premio Nobel, ¿no? Sí, lo admiraba mucho. Mi padre escribió una literatura peruana. Tuvo muchas facetas culturales, pero entre ellas es tal vez el escritor de una de las dos más importantes historias de la literatura peruana. Y admiraba muchísimo a Mario, siempre lo promovió, y Mario le tuvo una gran lealtad. En un libro que él escribe sobre su campaña política, El pez en el agua, no le fue bien a Mario, y entonces habla muy mal del 90% de los personajes en el libro, y hay 2 menciones a mi padre con un respeto y un aprecio, diciéndose la única persona que era demasiado noble para, no sé, ya no recuerdo bien, pero habla de la nobleza y la lealtad. Entonces, un vínculo muy especial con la familia. Permíteme, Augusto, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1953 y que eres hijo de Augusto Tamayo Vargas, como nos decías. Es cierto que llegó a jurar como ministro de Cultura, pero que nunca llegó a ejercer porque un golpe militar ministro se de lo Educación. impidió. Sí, yo he ido al ministerio y ahí está, o sea, han puesto su retrato porque fue ministro, pero los amigos literatos lo llamaron el ministro soneto porque duró 14 horas. 14 versos. 14, como los 14 versos del soneto. Perdón. Pero se le llama ministro, consta como ministro, recibió honores de ministro cuando murió por sus 14 versos horarios
como ministro. Augusto, ¿qué pensó cuando le dijiste que querías dedicarte al cine después de estudios de arquitectura, de literatura también? Yo con mi padre tuvimos una relación excepcional. Cada día que pasa lo admiro más y recuerdo con mayor amor y cariño. Nunca se opuso a nada. Cuando después de estudiar 5 años arquitectura no me recibí porque tenía demasiadas inquietudes y le dije, me estoy ahogando. Me dijo, haz lo que quieras. Entonces le dije, quiero estudiar literatura. Me dijo, lo que quieras. Mi madre sí me miró con unos ojitos tristes porque idealizaba al hijo arquitecto, pero mi padre nunca se opuso a nada. Y cuando le dije que me iba a dedicar al cine, porque me surgió, estudiando literatura me surgió, me dijo, o sea, nunca, ni siquiera me tenía que decir que hiciera lo que quería, me apoyaba. Fue una relación ideal entre un padre y un hijo, ideal. Quizás la pasión por la historia de tu padre te influyó en hacer cine histórico, como has hecho alguna vez. Efectivamente, mi padre fue, yo recordaba ayer, porque una chica de la universidad está escribiendo un libro sobre mí. Y entonces ayer, por Zoom, me entrevistó y me dijo, a ver, cuéntame la primera mitad de tu vida, primero como 3 horas. Y yo recordaba cómo mi padre, yendo a trabajar a la Universidad de San Marcos, en el centro de Lima, me llevaba 6 años, 7 años. Me sentaba ahí a jugar mientras él... Y me paseaba por el centro de Lima y conocía la historia del siglo XX, toda la historia del Perú, pero la del siglo XX en la que él participó. No fue un político, pero... Entonces me decía, recuerdo, de 7, 8 años, miren, en esta casa vivió no sé quién. Y tú sabes lo que hizo, eso pasó en el año 34. Y entonces yo, toda mi vida no hice sino absorber permanentemente historias del Perú, literatura, tenía una biblioteca de 8.000 libros, la comencé a leer a los 12, entonces... Cuando a veces en el Perú me dicen, pero ¿por qué haces cine histórico? ¿Por qué no haces un cine contemporáneo? Le digo, el 98% de los cineastas peruanos hacen cine contemporáneo. Déjame a mí lo que yo he respirado toda mi vida. Obviamente influencia del medio donde yo nací. En la actualidad no sé si eres todavía presidente de la Academia Peruana de Cine. Imagino que tu padre sería feliz también, ¿no? Sí. Un académico también, tu padre, de la lengua peruana. Sí. La lengua española en Perú, perdón. Sí, fue presidente. Y una pequeña anécdota. Era un poco peculiar mi padre, porque habían los congresos de la Academia. Entonces iban, una vez al año había un congreso en alguna parte de Hispanoamérica. Y a este loco de mi padre me llevaba a mí de 12, 13 años y aparecía yo entre todos estos señores importantísimos. Obviamente se reían. Y yo me sentaba en las comidas al lado de Borges y de Manuel Mujica Lainez y de los españoles y de los mexicanos y los escuchaba. Yo todavía no tenía muy clara conciencia de la importancia, un poco, 12 años, pero este hombre extraño de mi padre, y yo me iba a las sesiones de los congresos de la Academia y escuchaba las ponencias y me entretenía y salía después a los paseos rodeado de estas eminencias. Todo eso me ha formado. Yo no puedo hacer otro cine que el que hago. No me nace. Comprensible. No puedo. Absolutamente comprensible. Un director y productor de cine debe, antes de rodar, vender su película. ¿Te ayudó el episodio Mercadotecnia que rodaste hace muchos años para la película Cuentos Inmorales? Bueno, ese fue mi primer largo. Fue un episodio de un largo de 3, con una audacia que solo la ignorancia permite en un joven. No teníamos idea de cómo se hacía cine, con otros 3 amigos. No habían escuelas de cine. Y hicimos este largo hecho de episodios que fue muy exitoso. Exitoso de público y de comentario. Y yo tenía 23 años y gané un premio en el Festival de Cartagena y una mención honrosa en el Festival de Moscú. O sea, para mí, yo dije, si viene la cosa, no viene mal. Y claro, ese episodio realmente me consolidó y me estableció como un realizador. Hice varias cosas y después me fui a estudiar a Londres en una escuela, extraordinaria escuela de cine, el National Film School. Y ya, bueno, ahí sí ya estaba armado como cineasta, no podía hacer ya otra cosa. Y he llegado a los 50 años de realizador. Este año cumplo 50 años de realizador. Y bueno, tengo una película, sigo haciendo y tengo el honor de estar aquí en París en el Festival del Cine Peruano. Volvamos a la herencia de Flora. Es una película con un gran presupuesto, imagino, rodada en Perú sobre todo, pero por mucha mercadotecnia que uno tenga, no debe ser fácil vender una película a inversores, hablando de Flora Tristán, la fundadora del movimiento obrero, ¿no? Bueno, yo lo hice gracias a un premio del Estado. No hubiera tenido inversores. El cine en el Perú tiene inversores porque a veces tiene mucho éxito. Hay comedias, las comedias a veces tienen 3 millones de espectadores, que en el Perú es una fortuna de dinero. No, las mías nunca han tenido. El cine histórico no es un cine muy comercial o popular, menos una historia sobre Flora. Yo lo hice con un apoyo del Estado
Y yo no sé qué piensa la gente del presupuesto que yo he tenido, pero yo una vez llevé una película histórica a la Argentina para hacer el sonido y me dijeron, pero esto te ha costado $5 millones. Le dije, divídelo entre 10, a eso sácale la mitad, la cuarta parte y después el otro 10% y eso es lo que he tenido. Aprendimos con mi socia, que es mi compañera además y con la que hacemos todo, que se llama Natalie Hendricks. Hemos aprendido a hacer, no sé cómo, bien, no digo magnífico, pero bien, un cine histórico decente, digno, con una recreación válida, con bastante poco dinero. Si yo diría aquí lo que yo he tenido, no me creerían. Pero bueno, no sé si existe en el español de España la palabra maña, tener maña para algo, ¿sí? Habilidad. Bueno, hemos agarrado una maña para hacer cine histórico con poco plata. Augusto, la protagonista de la película es Paloma Yerovi, que interpreta a Flora. ¿Fue difícil encontrar una Flora Tristán? Mira, ella casi apareció con el guión. Desde el principio que yo tuve... Yo tengo un proyecto de hacer 5 películas sobre 5 mujeres, llamaríamos ahora empoderadas de la historia del Perú. Ya hice una sobre Santa Rosa de Lima, he hecho esta y tengo 3 personajes femeninos de mujeres que han alcanzado una situación que no les correspondía en el mundo por el contexto y por las circunstancias, y todas superaron enormemente un contexto adverso para llegar a algo. Son 5 destinos distintos, pero bueno, ese es un proyecto. Me faltan 3. Y para cada proyecto ya como que tengo a la protagonista. Entonces Paloma, porque tiene una similitud física, es una gran actriz, tenía todo para hacerlo. Ella es una hija de un autor dramático peruano muy importante que se llama Nicolás Yerovi. O sea, es poeta, acaba de publicar un libro de poesía, es también dramaturga, es una actriz cultísima y para ese tipo de personajes se necesitan gente que entienda lo que es otro contexto, otra época. Ella ha acuñado un término, porque ella ha hecho mucha campaña por la película, se comprometió con la película totalmente, ha sido una colaboradora, y ella en todas sus intervenciones ha creado el término de Flora Lovers, ha creado como admiradoras de Flora. En el Perú hay un movimiento de defensa de la mujer que se llama Flora Tristán. En el Perú conocen más el movimiento que al personaje, pero existe el movimiento femenino Flora Tristán. Algunas de cuyas miembros fueron a ver la película y dijeron, mira, conocíamos el nombre, pero no sabíamos cómo había vivido. La película tiene esa función, contar quién fue y qué hizo. El otro protagonista de la película es Diego Bertí, fallecido desgraciadamente hace un par de años, con quien ya habías rodado varias películas, ¿no? ¿Cómo viviste su muerte? Fue trágica, terrible, ¿no? Fue terrible. Yo no puedo afirmar exactamente la causa de su muerte, que fue una caída en un edificio, pero durante el rodaje Diego siempre fue un hombre terrible, tenía razones con una tortura interior que se fue agudizando, y durante la película la tenía particularmente, y se lo traslada al personaje. El personaje adquiere una especie de situación patética que ya él tenía y que se la dio al personaje. Su muerte fue terrible, fue 2 semanas después de terminar rodaje. Es más, no lo pude doblar y había que doblarlo porque obviamente en una película histórica no pueden sonar las bocinas de los automóviles que siempre se cuelan, entonces había que doblar y ya no lo podía doblar. Encontré felizmente un sonidista mago que limpió el sonido, pero fue terrible. Me llamaron una madrugada, porque había sido la noche anterior. Fue desgarrador, no solo para mí, para el público peruano que lo quería muchísimo. Tenía club de fans en todo el mundo porque se hizo popular en España. Yo llegué una vez a Madrid y de repente encuentro su foto, era protagonista de una telenovela que había tenido éxito en España. Entonces yo llego y digo, ¿qué hace Diego? En los puestos de periódicos, en una revista, estaba la cara de Diego. Fue exitoso, fue actor de telenovelas, de cine, hizo teatro griego, hizo teatro shakespeariano. Tenía una presencia, tenía una energía, un carisma muy fuerte. Tenía esta cosa interna, pero un gran actor, una gran pérdida. Diego nos ha dejado, pero quedará para siempre en tu película. Efectivamente, ese es un honor para mí, un honor triste, pero un honor que es la última película que él hizo. Cuéntanos, Augusto, ¿qué representa para ti presentar la película en París? Tú que has estado a menudo aquí en París. Bueno, siempre es un honor.
Y el otro día contaba Jovita Mader, que es la organizadora del Festival de Cine Peruano. Yo no lo tenía tan claro, yo he venido varias veces, pero me contó ayer, antes de ayer, dijo, esto no comenzó como un festival, comenzó como una muestra, porque aquí no conocía mucho cine peruano y yo decidí invitar a 3 películas peruanas en el 2003 y los invité a que vinieran. Y yo dije, ¿cómo es? Claro. Y dijo, me apoyaron 3 que trajeron sus películas. Francisco Lombardi, un importante cineasta peruano. Luis Figueroa, de una escuela que se llama Escuela de Cine del Cusco, una escuela de los años 50 y 60, un poco perdida, de cineastas que lucharon o trabajaron en medio de un ambiente que era absolutamente no respaldador del cine, y me invitó a mí. Entonces el otro día en la presentación dijo, este festival es consecuencia de esa muestra, y uno de cuyos fundadores, porque fue mi invitado, fue Augusto Tamayo con una primera... Entonces para mí, que hablé, dije, ¿cómo no va a ser un honor extraordinario que agradezco que ahora que me recuerdas, haber estado en ese momento en que se gestó este importante proyecto de cultura peruana y ahora invitarme 15 años después? Entonces... es un honor, es una gratificación. Bueno, venir a París, siempre lo es. Desde aquí mandamos un saludo muy cordial a Jovita Mader, que nos ayuda mucho para invitar a gente interesante como tú. Muchísimas gracias, Augusto, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Me permites invitar a todos, por supuesto, a todo el público? Esta noche se presenta la película. Espero evidentemente que les guste esta noche en el festival, y asistan al festival porque hay películas peruanas que son un poco distintas y que puede resultar interesante para un público. Ya lo saben, tienen una cita en el Cine Lincoln, aquí en París, a 2 pasos de los Campos Elíseos, para la proyección de La herencia de Flora, película de Augusto Tamayo. Gracias de nuevo. Permíteme también, Augusto, que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Senan Pachinde, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red, la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias también de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.